Jesús por ser bueno, por ser maravilloso con ella. Hoy, Señor, con este abrazo le estamos diciendo a ella que te amamos, que somos tu familia, estamos contigo y que el Espíritu Santo repose sobre tu vida. Que la gracia de Dios esté sobre ti y cumpla el propósito por el cual Él te ha llamado y has vivido la experiencia desde niña hasta esta altura. Señor, sé glorificado en ella y oramos, Señor, que se agilice, que corra, Señor Jesús, para que sus hijos vengan, su esposo vengan, Señor, entregados, consagrados a ti. Es nuestra oración en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gracias, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Bueno, ya estamos entrando aquí en vivo y a todo color, llevando la bendita palabra del Señor, no solamente a ustedes que están aquí con nosotros, sino también a todas las naciones donde el Señor permita llegar y en tiempos que el Señor permita también llegar, porque el plan de Dios es bendecir a las naciones, no un pequeño grupo, sino a las naciones. Y damos gloria al Señor porque hay muchas personas que hoy son ese instrumento para la gloria y la honra del Señor. Hoy vamos a hablar basándonos en parte de la historia de Abraham y vamos a iniciar con algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a ponernos en perspectiva en relación a la palabra. En Génesis, mi hermano, los que traen su Biblia, ábranla, capítulo 4, versículo 26, dice la bendita palabra del Señor, hablando de las personas que antecedían a Abraham. Dice versículo 26, aleluya, amén. Y a Set también le nació un hijo. Set era el hijo último de Adán. Le nació también un hijo y llamó su nombre Enos, ¿verdad? No Enoc, Enos, amén. Le llamó su nombre Enos. Entonces, y a esto quiero llegarlo. Entonces, los hijos de los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hijos de los hombres empezaron a invocar. Esto a mí me quiere decir que hubo una etapa de oscuridad en la humanidad después de la caída de Adán y Eva. Después de la muerte de Abel, nadie buscaba a Dios. Y fue necesario este tercer hijo. Siempre nosotros hablamos del primer hijo, que es una bendición, y ciertamente es una bendición. Se habla a lo largo de la Biblia del primogénito, pero no es el hecho de que sea el primero que Dios va a bendecirlos. Dios ha determinado bendecir a toda la familia y a través de toda la familia bendecir a los demás. Damos gracias a Dios por eso. Y Set era el tercero, Set, ¿verdad? El tercero de Adán, y tras de él, habiendo conocido la historia de sus padres, la intimidad y la relación que ellos tuvieron con Dios, decide él encaminarse en los caminos de Dios para luego encaminar también a su familia, a sus hijos y las generaciones que vienen después de él. Repito, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aleluya. Hoy usted y yo gozamos por la gracia de Dios sin que nadie nos obligue a invocar el nombre del Señor. Amén. Hoy estamos llamados a hacerlo y vamos a vivir siempre acercándonos al Señor. Y la Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo. Es decir, estamos abiertos la humanidad para clamar y viene la bendición de la salvación. Y la salvación no solamente se limita a la eternidad, sino también Dios nos salva de muchas cosas aquí mientras nosotros estamos en la tierra. Aleluya. Siguiendo en Génesis capítulo 11, versículo 20, nos habla
precisamente de parte de la genealogía de Abraham, que es el personaje con el cual nosotros estamos ahora compartiendo y hablando. Dice así, capítulo 11, versículo 20. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Aleluya, 3 hijos lo presentó ahí: Abraham, Nacor y Harán. Entonces, descubrimos en la palabra de Dios que Abraham es hijo de Taré, nieto de Nacor, bisnieto de Serug. Qué nombrecitos, como nos cuesta, ¿verdad? Entonces, vemos que si vamos un poquito más adelante, es tataranieto de Reu. Ahí está toda la generación de Abraham. Ahora, qué interesante que la Biblia menciona muchos nombres, pero el Señor decide entre todos esos nombres sacar un nombre, el nombre de Abraham. Sabe que la tierra ha producido muchos nombres, pero Dios ha determinado escoger tu nombre para su reino. Es sacarte entre las multitudes para que tú le pertenezcas al Señor y cumplir su propósito, aleluya, en tu vida. ¿Será motivo de alabar al Señor esto? Claro que sí. ¿Cuántas personas no pueden hacer ahora invocar el nombre del Señor? Pero tú sí lo puedes hacer. Abraham es un hombre que por la experiencia del pasado, no solamente de Set, sino de Noé, es un hombre que está invocando el nombre del Señor constantemente, es un hombre de oración, y por ser un hombre que tiene esa relación estrecha con Dios, el Señor, según Génesis capítulo 12, versículo 1, dice el Señor que Él ¿verdad? Génesis dice que Dios lo llama y lo saca de su parentela, lo saca de su familia y lo lleva a una tierra desconocida. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces son varias cosas. Una, lo saca de su familia. Dos, lo saca de la comunidad, de la comodidad y el confort de su tierra. Y tres, lo envía a un lugar desconocido. Para nosotros es fácil cuando vemos el pasado y sabemos quién es Dios a través de la Biblia, pero que Dios te diga a ti que salgas de tu confort y de tu comodidad. Debes estar seguro, número uno, de que Dios lo está haciendo, pero también debes tener confianza y fe de que Él va a ir contigo. Porque si tú tienes un buen trabajo, si tú estás bien cómodo donde te encuentras, tus propiedades, hay personas que ponen en tela de juicio cuando Dios le dice algo. Y eso fue lo que le pasó al joven rico. Cuando Dios le habló al joven rico y él dice: tengo muchas posesiones, tengo mucho dinero, yo no voy a desprenderme de lo que tanto a mí me ha costado. Pero qué importante, hermano amado, es que cada uno de nosotros valoremos quién es el que nos está diciendo que nos despojemos de la comodidad y de lo que tenemos para hacer su propia voluntad. Por eso Dios nos enseña a nosotros que desde que tenemos hijos, entregarle nuestros hijos al Señor. Lo primero que Dios hace con nosotros es que en el momento que nos convertimos a Él, es que nosotros
no solamente hay un arrepentimiento, sino que le entreguemos nuestra vida a Él. Debemos de entender de que somos propiedad del Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Pero ¿cómo nos cuesta? Porque pensamos que esta es nuestra vida y hacemos con ella lo que nos da la gana. Tu vida no te pertenece, le pertenece al Señor. Abraham lo sabía, y cuando Dios le habla, él no piensa dos veces en hacer lo que el Señor le está diciendo. Y él dice el versículo 4, 12:4, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Revisando un poco la historia del tiempo en que vivió Abraham, las personas no vivían muchos años. Uno de ellos vivió un poco más de 200, pero luego los demás vivían un poquito más de 100 años. Y me llama la atención que los padres de Abraham ya venían y se casaban jóvenes, relativamente hablando con respecto a la manera cuando en el tiempo pasado. ¿Por qué digo que relativamente jóvenes? Porque ya tenían sus mujeres y las mujeres se engendraban a la edad de 30 años. Y al final, pues venían las generaciones. Bien, ahora, en el caso de la historia de Abraham, ya ustedes saben también que cuando Dios le habla de tener un hijo, no era joven. Y eso, de alguna forma, pues, a él le preocupaba. Porque aparte de eso, de que ser anciano, la viejita ya no podía hacer nada, ¿verdad? Ya había perdido toda la capacidad de reproducir. Una de las cosas que debemos rescatar de Abraham y también aplicarlo a nosotros es que Abraham no titubeó. Es que Abraham determinó, es que Abraham decidió, es que Abraham obedeció a la voz y al llamado del Señor. Y Abraham dice, está bien, yo me voy. ¿Y por qué digo que debemos rescatar esto? Porque nosotros, en los tiempos que estamos viviendo, Dios nos manda a que hagamos cosas que le agradan a Él, mas muchos de nosotros hemos preferido hacer lo que a nosotros nos agrada antes de hacer lo que a Dios le agrada. Y la Biblia, el ejemplo de Abraham, un hombre común como usted y como yo, es que él fue obediente. Y él no le importó la comodidad, él no le importó la posesión que tenía, él no le importó su familia. Él sale en obediencia al Señor a esa tierra que el Señor le está diciendo que fuera. Y dice que no era joven, porque él tenía 75 años cuando él sale de ese lugar. Es decir que en unos 10 añitos yo puedo salir también de aquí, irme para otro lugar a cumplir la misión del Señor para mi vida. Así que, don Luis, estamos en el tiempo ahí, ustedes, don Ramón, ¿verdad? Doña Hortensia, la hermana, estamos en el tiempo de que el Señor nos puede llamar a una misión. Y nos saca de la casa donde estamos metidos. Y hay que pensarlo también, ¿verdad? Porque yo estoy viejo, que yo estoy aquí, ¿cómo me voy a ir a rodar? Pero ese es el Señor que tenemos. Y hay que aprender a confiar en Él cuando Él te dice que debe de hacer algo para cumplir una misión. No necesariamente se necesita ser como Moisés, que después de 80 años, ¿verdad? Él fue a cumplir una misión por 40 años. Jesús solo necesitó 3 años para cumplir el propósito del Señor. Es decir, Dios te puede usar para usarte muchos años. Dios te puede invitar para usarte muchos años, como te puede invitar para usarte en poco tiempo. Pero Él lo va a hacer. Y aquí lo destacable es que Abraham determinó obedecer a Dios. ¿Para qué está puesto usted, hermano? ¿Para qué estamos puestos nosotros? Cada uno de nosotros estamos puestos para obedecer ¿a quién? A Dios. Que esto no se nos olvide, porque hay momentos que nosotros determinamos obedecer más a nuestros padres que a Dios. Oiga lo que estoy diciendo. Dios nos manda a obedecer a los padres,
Pero nunca los padres tienen que anteponerse a lo que Dios determina para tu vida. Yo no le estoy diciendo que usted sea rebelde con sus padres, pero le estoy diciendo que Dios tiene que tener el primer lugar. De igual manera, el gobierno. Debemos estar convencidos que si el gobierno nos pide algo, es porque Dios está detrás de ellos para obedecerlo. Pero llega el momento en que estamos llamados a obedecer a Dios antes que al gobierno. Y así lo dijo el apóstol Pedro en su momento: conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso les cuesta la cárcel, y eso les cuesta el castigo, y a muchos les costó la muerte. Pero hay que hacerlo, porque conviene obedecer al Señor. La iglesia del presente debe tener claro que por encima de todo debemos obedecer a Dios, y que si esto trae consecuencias funestas, fatales, destructivas, dolor, angustia, hay que hacerlo. En los tiempos modernos, para que las personas salgan en algunos lugares del cristianismo, le dan la oportunidad y le siguen dando la oportunidad, matando a los hijos, a los padres, a los hermanos, a la esposa, para último momento decir él: sigan conmigo porque yo estoy dispuesto a obedecer al Señor. Amén. Yo estoy dispuesto a obedecer al Señor. Estamos llegando en tiempos en que debemos de poner nuestra vida al servicio de nuestro Padre Celestial. Abraham fue obediente al Señor y salió con su familia a la tierra que el Señor le había dicho. Y no es que Dios le iba a dar una tierra. Solamente dice: te mando para una tierra que yo te voy a demostrar o te voy a mostrar. Ni siquiera era para que él la habitara. Pero así es el Señor. Él fue obediente. Se lleva a su familia, su primo, lleva sus bienes. Se instala en esa tierra, ¿verdad? En la tierra de Canaán. Y él llega a ese lugar como el nicaragüense que llega a Costa Rica. ¿Ah? El nicaragüense llega a Costa Rica y sabe que es de Nicaragua. Llega a Costa Rica como un extranjero. Amén. Abraham llegó a Canaán como un extranjero. Pero una cosa, él estaba seguro de que Dios lo había guiado, que Dios lo había llevado y que Dios lo había puesto en ese lugar con un propósito. Por lo tanto, cada extranjero que está en este país, que ama a Dios, debe darse cuenta que vinieron a este o a otro país porque Dios los usa como siervos, como misioneros. Y de aquí Dios nos sacará a muchos también para poder servir a otras naciones, pero estar en el plan, en el propósito bendito de nuestro Padre Celestial. ¿Me estoy explicando? Donde quiera que tú estés, puede ser que no estás en tu propia provincia o estado, pero Dios te lleva allí con un plan. Debemos de entender claramente de que ese es el propósito de nuestro Padre Celestial. Abraham estaba claro de eso, fue obediente y estuvo en Canaán como extranjero. Qué bueno es ver que en medio de todo, no solamente el Señor te exige o te pide que hagas algo, sino que el Señor también está contigo, pero también Él te promete, como lo dice en el versículo 7. Dios le promete dar una tierra, y yo le añado aquí que fluye leche y miel, pero esa promesa es para sus hijos. Bueno, yo estaría contento que el Señor prometa una tierra para mis hijos. Aunque yo esté como extranjero, no importa, yo estaría feliz que el Señor bendiga a mi descendencia, porque al fin y al cabo yo he sido bendecido de parte de Él. Y eso es lo que le está diciendo en el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, 12:7, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Cuando Dios habla, Él no titubea absolutamente nada. Él no le añade nada. Y así lo dice el pasaje también. A tu descendencia, no a la descendencia de otros, sino a tu descendencia daré esta tierra. Pero había un problema, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que la esposa de Abraham era estéril, que ya estaban viejos.
Si usted nota, entonces, Dios, con esta promesa que le está dando a Abraham, también hay otra promesa. Van a tener hijos. Amén. Van a tener hijos. Yo pienso, hermanos, que si en tu corazón hay el anhelo de ser productiva las mujeres en ese aspecto, es Dios que se lo pone y Dios se le va a dar y Dios le va a decir cuándo. Porque muchas veces no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Y Él recibe dos promesas. Una, ¿verdad?, que va a tener hijos. Y dos, que sus hijos heredarán la tierra. Hermanos, no sé qué le vino a la mente a Abraham. Lo que yo puedo entender, que él era un hombre que estaba pidiéndole a Dios un hijo. Y que aún en su vejez él no estaba cansado de rogarle a Dios por esta bendición. Si es así, en él entra el entusiasmo de que aún siendo viejo, de 75 años, va a tener un hijo. Él está feliz. Ahora, normalmente el hombre pasa 80 y 90 años y el hombre sigue produciendo, ¿verdad? Pero no pasa a veces con la mujer. Y llega un momento, bueno, la mujer ya a los 50 y resto ya entra la menopausia y se acabó todo. Pero en este caso, el hombre puede. Y es tal que Sarita dice, vieras que estoy viejita ya. No contes conmigo, pero ahí está la empleada. Ayudémosle al Señor para que venga ese viejito, que el Señor te dijo. Ahí vemos, hermanos, la mentalidad de uno que no cree y no confía en el Dios Todopoderoso. Dios lo que dice lo cumple. Y no necesita jóvenes para cumplir las promesas. No necesita otra mujer para Abraham, para cumplir su promesa. Él la cumple cuando Él quiere. Y así lo vemos en las Sagradas Escrituras. Y alguien dijo así, de estas piedras Dios puede sacar hijos para Abraham. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Dios le da esa promesa a Abraham y seguramente él sigue orando. Posible que sigue dándole gracias a Dios. A tu descendencia daré esta tierra, le dice el Señor. Abraham, en gratitud, edifica un lugar o un altar para Dios. Yo veo a Abraham adorando a Dios, hermana, antes y hermano, de esta promesa, y veo a Abraham adorando a Dios después de esta promesa. No vemos a un Abraham quejándose, sino que lo vemos a él creyéndole a Dios y adorándole, no importa la circunstancia en que él está viviendo. Ese es un tipo de creyente que debemos de nosotros de imitar. Amén. Hay momentos que nosotros llegamos a ese nivel, ¿verdad? Y que el diablo no se meta conmigo porque le doy una patada, ¿verdad? Y el diablo dice, mejor tengo cuidado con este. ¿Ah? Él edificó un altar, un lugar de sacrificio a Jehová. No solamente ahí, sino que en Siquén, en Betel. ¿Y qué hizo, hermanos? En el versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hay una gran enseñanza, hermanos, para nosotros. Si algo no tenía que faltar a Abraham, es un altar para Dios. Si algo no debía fallar en Abraham, era poder dedicar en su casa el tiempo de adoración al Señor, de estar en su presencia. Hoy, hermanos, estamos llamados nosotros precisamente a hacer la de Abraham, levantar y más que nunca un altar de adoración al Señor con nuestra familia.
Si usted, igual que yo, no podemos tener ese altar, pidámosle al Señor, porque en cada casa de monte de Dios debe haber un altar de adoración al Señor, un altar de sacrificio, un altar de entrega, que nuestras familias sepan que el Dios que tienen los padres es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es el Dios todopoderoso que existe por los cielos y por los siglos de los siglos y por todos los lugares Él está. Eso debemos de pedirle al Señor y que Él sea real en la vida de cada uno de nosotros. Alguien diría, qué majadería de este hombre. Lo primero que una persona cuando sale de su lugar, es buscar una casa, buscar un techo, donde guarecerse. Pero Abraham, junto con su casa, con su tienda, él siempre levantaba un lugar exclusivo para el Señor, donde él tenía intimidad con Dios. Aleluya, gloria al Señor. En este pueblo podemos llamar que este es el lugar que hemos dedicado para el Señor. Este es el lugar. Pero en cada casa debe de haber un lugar para Dios. ¿Verdad? Ya le dimos el corazón, pero debemos de también darle un lugar físico. Y por qué no en el templo del Señor, dedicarle ciertamente todo el templo, pero este lugar exclusivo donde la gloria de Dios venga y se manifieste en ese altar, qué maravilloso es. Ahí estaba Abraham adorando e invocando el nombre de nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hablamos de que Abraham es un hombre como nosotros, es un creyente igual que nosotros, porque la Biblia nos está hablando en el versículo 10 del capítulo 12, que hubo hambre en la tierra. Aquí nosotros tenemos un hermano, o teníamos, digámoslo así, que quedó sin trabajo. Y entonces se movió para un lugar que se llama Boca Arenal, aquí como 1 hora y media, 1 hora, más o menos 1 hora, por ahí, de acá donde estamos viviendo. Y después se fue movido para el lado de la zona sur, más bien allá por el lado, sí, por la zona, por la frontera. Y después, por buscando comida, está allá por el lado de Cartago, en la parte más arriba. Uno no puede juzgar, porque al fin y al cabo Dios lo lleva a uno por lugares que uno ni siquiera se imagina. Pero me llama la atención el caso de Abraham. Dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Y él como buen esposo y como una persona que tiene sus empleados, él ve que hay posibilidad de subsistir y salir adelante en Egipto. Y dice la Biblia que descendió a Egipto para morar allá. Porque era grande que el hambre que había en la tierra. Y el único lugar que ellos podían estar bien era ¿dónde? En Egipto. Yo quiero decirles, y el Señor nos ha de guiar, que Abraham fue movido, ¿por qué, hermanos? Por la circunstancia. ¿Cuántos de nosotros por la necesidad somos movidos a un lugar? Puede que encontremos esa tierra que fluye leche y miel, pero puede que no. El problema es cuando nosotros nos movemos sin la dirección del Señor. Ese es el problema. Necesitamos movernos con la dirección del Señor. Y yo quiero atraer este mensaje, esta enseñanza de Abraham, como que si él se le aflojó la espiritualidad, como que si él no tuvo la capacidad de ver quién es el que caminaba con él, que es nuestro Padre Celestial. Él lo movió la circunstancia, pero él pudo haber dicho, donde quiera que yo esté, el Señor me va a sostener, el Señor nos va a guardar, aquí nos vamos a quedar. Ahora, de esto se pueden sacar muchas aplicaciones. Una de ellas es
tener un grado de fe que vamos a creer que Dios nos va a sostener como Dios sostuvo a Elías allá a la orilla de aquella quebrada. Y luego lo llevó a la viuda de Sarepta y ahí el Señor lo sostuvo de esa manera. Pero debemos ser gente de mucha, ¿qué? Fe. Amén. Mucha fe. En este caso, mi amado hermano, no puedo juzgar a Abraham por lo que él hizo. Yo pienso, si lo vemos de otro lado, él tomó una decisión inteligente. Porque se le iba a morir el ganado. Porque iba a tener problemas de alimentación con la familia. Pero yo lo veo como que lo hizo más en la carne que en el espíritu. A ver si me estoy dando a entender. Lo hizo más en la carne que en el espíritu. Ahí yo no me puedo meter, Dios es el que se encarga, pero me llama la atención lo que estamos viendo acá. Entonces, dice que se va a morar a Egipto porque la necesidad era muy, pero muy grande. Pienso, y yo lo quiero rescatar como un ejemplo, que él después de venir muy inspirado por el Espíritu, de repente empieza a caminar en la carne y en la carne él sale de ese lugar. Pienso yo, para traerle una aplicación. ¿Ah? Y decir, hermanos, que hay momentos que usted es una persona que todo el mundo la ve muy espiritual, pero hay momentos que no está tan espiritual como otras veces. Y hay momentos que usted toma decisiones en el espíritu y ve la gloria del Señor, pero hay momentos que usted toma decisiones en la carne y puede pagar las consecuencias de las decisiones que usted toma en la carne. Y por eso estamos llamados a tener esa conexión con el Espíritu, para que donde quiera que nosotros vayamos, el Señor, ¿verdad?, vaya cumpliendo su propósito en cada una de las decisiones, en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, no podemos juzgar a Abraham, no podemos juzgar al hermano que se equivocó al irse a un lugar donde Dios no lo había llamado. Pero aprendemos, y eso es lo que yo quiero rescatar de esto, aprendemos de Abraham, que Abraham decide irse a ese lugar por una mejor condición de vida. ¿Qué pasa con esa decisión cuando él va a buscar esa mejor condición de vida? En el versículo 11, 12 y 13 dice, estamos en el 12, ¿verdad? 12, 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Caramba. Por eso pienso yo que el hombre va en la carne, ¿verdad? Eres guapa, eres hermosa, eres linda. Se le había olvidado que habían vivido 30 años, 40 años, ¿ah? Y no la había visto linda hasta ahora. La está viendo guapísima la mujer. ¿Ah? Pero qué dicha, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito es ver la mujer con la cual uno vive siempre guapa, siempre hermosa, ¿verdad, doña Hortensia? Bien linda. ¿Ah? Y que uno pueda disfrutar de esa mujer, que la pueda valorar. Bueno, el hombre se le había escapado lo que estaba pasando con respecto a la mujer y la vio guapa. O sea, a pesar de que la doña tenía como 55 años, puede ser que tenía la doña, tal vez 60 años, el hombre la vio y aquí la cosa se pone fea. Versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi vida y viva mi alma por causa de ti. Entonces yo veo que Abraham pierde la perspectiva que él tiene con respecto a Dios. Él deja de mirar verticalmente para mirar horizontalmente. Y él dice, tengo problemas. Tengo problemas. Y él está diciendo aquí a su mujer, tengo miedo que me maten.
Él está ignorando aquí que el Señor le había dado una promesa de una descendencia. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces las circunstancias nos desenfocan del plan y el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas? Ahora Él tiene miedo. Cuando el Señor nos dice que no tengamos miedo, el que mata el alma, el que mata el cuerpo, sino hay que tener miedo, el que mata, ¿verdad? El que puede matar el alma y el espíritu, destruirlo. Ya estoy parafraseando. Pero aquí, mi hermano, él se preocupa por sí mismo, él se preocupa por su carne y no le importa lo que puede suceder adelante. Él quiere salvar su vida. ¿Sabe que hay momentos que nosotros hacemos planes? Hay momentos que nosotros hacemos trampas con tal de salvar nuestra situación financiera, con tal de salvarnos a nosotros mismos de un gran problema que nos puede venir. Hay momentos que hacemos trampas para eso, con tal de salvar algunos coloncitos. Hay momentos cuando vamos a vender, engañamos a los demás con tal de sacarle unos pesos más por aquel vehículo que ya está para tirarlo al basurero. Y no vemos más allá del plan y el propósito de nuestro Padre Celestial. Iglesia amada, es importante que cada uno de nosotros tengamos en claro el Dios que tenemos y debemos de honrarlo. Así como Abraham lo obedeció cuando salió de su tierra a una tierra desconocida, era necesario honrarlo también cuando iba a otra tierra desconocida. Dios ve la vida de nosotros en un total. Nosotros vemos la vida en fracciones. Y debemos de ver nuestras vidas y los demás como un total. Y amarnos hasta la muerte. Ayudarnos hasta la muerte. Y seguir, hermanos, con esa mentalidad de que Dios está con nosotros. Y está con nuestro hermano que cayó. Con nuestro hermano que le falló al Señor. ¿Me explico? Él es mi hermano aunque esté caído. Él es mi hermana aunque esté en desobediencia. Es mi hermano. No voy a cruzarme de la calle porque allá va el que pecó, el que hizo daño. No voy a cruzarme de la calle. Lo voy a saludar. Le voy a decir, mi hermano, te esperamos, te amamos. Eres una bendición para nosotros. Esa debe ser la mentalidad de nosotros. Abraham, él se desvía. Yo veo como que hay un norte que Dios le pone. Dios lo manda a una tierra que le está mostrando, donde está viviendo. Pero él dice, aquí tengo problemas y me salgo de donde Dios me mandó. Y esto le trae un problema. Le trae temor. Esto le trae a él angustia. Y a esto lo hace a él tomar decisiones que le puede costar el futuro, no solamente a su esposa, sino a ellos, a él también, y con quien él iba. Pero con tal de salvar su pellejo, él dice, diga que es mi hermana. ¿Y qué hizo Sarita? No dejemos a un lado a Sara, ¿verdad? ¿Qué te pasa a vos? Si fuiste cristiano allá en Harán y si fuiste cristiano ahí en Canaán, tenés que seguir siendo cristiano allá. Yo fui tu mujer allá y por allá y sigo siendo tu mujer. ¿Por qué yo tengo que decir que soy tu hermana? Pero el amor carnal hacia él, ¿verdad? También dice, sí, yo voy a tratar de salvar el pellejo a mi marido. Porque en lo natural uno busca hacer las cosas. Abraham sale de lo natural, de lo espiritual para entrar en lo natural. Y cuando entramos en lo natural, entramos en errores. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida y que el Espíritu sea el que nos guíe. Hay momentos que tu conciencia te habla, tu espíritu te habla. Debes de obedecer al Señor cuando te habla a través de tu espíritu, porque cuando tú no le haces caso a Él, entonces entras en tierras peligrosas, desconocidas, de muerte, de temor, como le está pasando a Abraham. Gloria a Dios. Versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. ¿Y dónde está Dios?
Hermanos, nunca neguemos al Señor, porque es por causa de Él que nos va a ir bien. El hombre nos puede fallar. Sarai, se le pudieron mover las hormonas ahí. Y haber visto un egipcio ahí guapetón. Y por sí mi viejo ya tiene 10 años. Ya el hombre ya no sirve para nada. Me estoy encontrando aquí algo bueno. ¿Ah? Pudo haber metido las patas. Gracias a Dios que había ese temor en ella también. Pero bueno, voy a quedarme aquí porque si no me salgo tamaño. Entonces, dice que a pesar de todo eso, Abraham es bendecido por causa de su mujer. El versículo 16 dice, 12:16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos, y todo lo que usted se imagine. El hombre iba con platilla, pero ¿cómo salió de ahí, hermano? Decimos nosotros aquí, forrado en plata, hermano. ¿Ah? Hombre, sigamos mintiendo. Seguro le decía a Sarai, sigamos mintiendo, porque nos fue bien. Cuando eso pasa es que nos desviamos, hermano, del propósito de Dios por lo material. Y aunque no tengamos nada, si honramos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Lo tenemos todo. Ahora, quiero rescatar algo importante aquí, que hay momentos que nosotros no valoramos al cónyuge. Pero quiero decirte por la palabra de Dios que tu cónyuge es la bendición de Dios para tu vida. Por más feíto que lo veas, ¿ah? Por menos inteligente, por brutito, para decir la palabra, que usted lo vea, su cónyuge es tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Él es tu bendición. Debes de valorarlo. A pesar de todo, hubo dividendos. Y esto lo entresaco ahí, porque si nos ponemos a enumerar lo que es tu cónyuge contigo, con todos los defectos que tiene, él es tu bendición a la cual Dios te dio. Debes de honrarlo, debes de amarlo, debes de bendecirlo, siempre. Aleluya. Y por supuesto, a Abraham le fue súper bien con ella. Vamos un poco más adelante. En el versículo 19, vemos cómo en medio de todo el Señor sigue con ellos. Es que Dios no te abandona aun cuando tú le fallas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos abandona a nosotros. Él siempre va a estar ahí para bendición de nosotros. Por eso el Señor dice que nos volvamos a Él. Alabado sea su nombre. En el versículo 19 leemos. Vamos al 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Veo en Faraón que tenía buenos principios. ¿Ah? Buenos principios. Hoy se está perdiendo todo eso, pero él tenía buenos principios morales. Pero después de esos buenos principios morales, también Dios, que protege a sus hijos, tuvo que revelársele a Faraón y decirle, no la toques. Hay una promesa en Abraham, en su esposa. Hay una bendición en ellos y hay una maldición en ellos. Y quiero rescatar esto también para decirle, hermanos, que al igual que Abraham, para usted hay promesas y hay bendición en usted y hay maldición en usted para otros. Depende cómo lo tratan a usted. Usted en esta tierra es sal, es luz. Y usted es la niña de los ojos del Señor. Usted es el tesoro incalculable en las manos de Dios. Que no lo toquen.
el Señor le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren. Usted, a la luz de la palabra de Dios, dice que usted es hijo de Abraham. Y las bendiciones y las promesas de Abraham lo tiene usted. Levántese ese ánimo. Levántese ese entusiasmo. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. No sé cómo el faraón logró ver esto. ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Yo iba a acarrear maldición para mi vida. No lo vuelvas a hacer, Abraham. Me lo hubieras declarado. ¿Qué has hecho conmigo? Hoy el mundo no sabe la bendición que es usted para el mundo. Pero usted tiene que saberlo. ¿Por qué me dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Tenemos que ser sabios. Entendamos, hermanos, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y no podemos ofrecernos a tantas como vayan allá, o a tantos, ni ofrecer lo que tenemos al mundo, al paganismo, porque somos valiosos a los ojos de Dios. Y es necesario que valoremos lo que somos en Cristo Jesús. Dios tuvo que intervenir directamente para hablar con el faraón. No permitas que Dios tiene que intervenir con el mundo, con los que no son de Él, para decir no me toques porque es mi hijo, es mi hija. Pero nosotros tenemos la responsabilidad también de ofrecernos a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Soy tuyo y nadie me va a tocar. Tengo mi propia identidad para la gloria tuya, Señor. Y aunque me duela dejar el pecado, lo tengo que hacer porque fui comprado con precio de sangre. Iglesia, es el tiempo de levantarnos con la autoridad que el Señor nos ha dado. Si no fuera por Dios, se hubiese truncado el proyecto y el plan de salvación que Dios tenía para el mundo a través de Abraham. ¿Se dan cuenta ustedes las consecuencias que traería la desobediencia de un hombre? Tu desobediencia trae consecuencias de muchas generaciones con los que te anteceden, con los que vienen después de ti. Sea el nombre de nuestro Señor glorificado. Dice que llega y le dice, ¿por qué dijiste que era tu hermana? ¿Y qué es lo que hace mi hermano? La tenía cerca, la tenía en su palacio. Hasta tal vez estaba coqueteando con ella. Pero le dice, toma, esta es tu mujer. Por eso yo hablo de protección de Dios. Dios te protege aún en los momentos más difíciles. Dios está contigo. Cuando tú te desvías, vuélvete al Señor porque Él está para lavarte y limpiarte. Por eso el Señor dice que nos pongamos a cuentas con Él. Mi alma alaba al Señor. Espero que la iglesia también le alabe a Él. Aleluya. Y voy cerrando con el capítulo 13, versículo 1. Hay más que decir, pero voy cerrando. Y quiero decir con esto que Abraham retoma su espiritualidad. Subió pues Abraham de Egipto, ¿a dónde, hermanos? Hacia el Negev. Y él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con Lot. ¿Sabe lo que yo veo aquí, hermano? Es un regreso a lo espiritual.
¿Sabe? Nosotros necesitamos regresar a lo espiritual. Canaán es el lugar que Dios lo tenía a él. Llega al Negev y ahí está. Dice el versículo 2. Abraham era riquísimo. Amén. En ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar, gloria a Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. ¿A dónde regresó? Donde había levantado altar para el Señor. Regresemos al lugar donde hemos levantado un altar para Dios. Amén. Regresemos al lugar del ayuno. Regresemos al lugar de la oración. Regresemos a la casa de Dios. Regresemos a la intimidad con Dios. Regresemos a la santidad de Dios. Regresemos a la obediencia con Dios. Volvió a regresar. El hijo pródigo, cuando andaba allá, hermanos, fue una vida de desastre. Él se salió del plan de Dios. Cuando estaba casi comiendo las algarrobas de los cerdos, el diablo lo había llevado, hermanos amados, a la peor situación y posición que puede vivir un hombre. Eso es lo que hace Satanás. Y él levanta sus ojos al cielo, ¿verdad? Y piensa cuántos jornaleros están mejor que yo en la casa de mi padre. Tú no le das la espalda, más bien le das la espalda al Señor y hace lo que a ti te parece y el diablo baila en tu espalda. Pero tenemos que hacer la de Abraham, regresar al lugar donde él levantó altar para Dios, regresar a la espiritualidad. Todavía hay tiempo. Aleluya. El gran problema es que a veces el diablo nos dice, ¿qué vas a hacer ahí? Ya le fallaste al Señor. Nunca te vas a levantar. Ya no tienes nada que hacer ahí. Ahí nadie te quiere. Y entonces nosotros nos quedamos en ese lugar del mundo porque el mentiroso Satanás nos dice dónde debemos de estar. Pero ¿qué es lo que pasa precisamente con Abraham? Dice que, versículo 3, volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Volvió a la estabilidad. Empezó a tener paz. Empezó a tener tranquilidad. Empezó a tener la intimidad y la relación con Dios. Levantó su cabeza y empezó a estar orgulloso espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Allá afuera, solo humillaciones tienes. Pero estando con el Señor, tendrás las más elevadas bendiciones para tu vida. Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano, y los que están allá en el Face, también le invito a que reflexiones. Reflexiona. Por tu propio deleite, por bajar espiritualmente, te estás yendo a un lugar donde solo ruina te traerá, donde solo desastre te va a traer. Pero hoy Dios te invita y yo te invito en el nombre del Señor, volvámonos. Dejemos el Egipto, que si bien es cierto nos trajo algunos dividendos, pero nos hizo perder la más valiosa bendición. Volvamos a la casa de Dios.
Volvamos a la tienda, volvamos al altar de sacrificio, porque para eso, hermanos, vinimos nosotros a vivir en sacrificio, pero para la gloria de Dios. Y ese sacrificio te hace estar en paz con Dios, y ese sacrificio te hace tener asegurada la vida eterna. Ora conmigo y diga: Señor, gracias por la enseñanza de un hombre común como Abraham. Tú me enseñas y me dices la importancia de no desviarme de tus caminos. Señor, como hombre te he fallado. Hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón. Te ruego que me laves, que me limpies y haz de mí una criatura que te honre hasta el fin de mi vida. Quiero ser un hijo agradecido y obediente, donde yo te honre, Señor, y pueda brillar en este mundo. Perdóname, lávame, límpiame, cámbiame. Voy de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de los que están en el Facebook y nosotros seguimos aquí con una canción preciosa donde usted y yo le entregamos la vida, la adoración, la exaltación, todo nuestro ser a nuestro Padre Celestial.